Listo, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de cómo crear tu Radio Scout. Tenemos a nuestro facilitador de nuevo hoy, a Mauricio Bascuñán, que nos estará impartiendo bastante de su conocimiento, ¿no? ¿Cuántos años llevas en la radio, Mauricio? Uy, bueno, en la Radio Scout, como decías tú, 15 años. De una u otra manera. 15 años. Entonces, bienvenidos a todos los participantes. Esta tarde Mauricio nos acompañará con esta sesión. Vamos a irnos en Facebook Live en este momento. Listo, Mauricio, ya estamos live. ¿Vas a compartir pantalla? Sí. Dame un segundo. Ahora comparto pantalla. Además veo que están ingresando algunos todavía. Y ahí me van diciendo qué tal se ve. ¿Sí? Ya está, la estamos viendo, súper. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, el tema que Susana y el equipo me invitó fue a hablar de cómo establecer una radio scout, así fue el título. Para los que no saben, yo me llamo Mauricio Bascuñán, soy comunicador y periodista y trabajo voluntario, además de mi grupo Scout, en Patio Scout, un medio de comunicación que partió en una radio FM, y después ha ido generando y variando con los años. Lo que hacíamos el año 2005 es muy distinto quizás a lo que hacemos ahora. Bueno, esta es la sesión ya número 7. Uy, veo que hay muchos que están ingresando. Qué bueno. Y bueno, los quiero desafiar primero con una pregunta. Y ustedes me dicen si están de acuerdo o no están de acuerdo. Dice aquí, la fuerza de la radio es que no tiene imágenes. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Hagan así simplemente con la mano. ¿Están de acuerdo o no? Sí, veo algunas manos hacia arriba, pulgares hacia arriba. Exactamente, bueno. Esta es una frase que, mira, casualmente como que la volví a escuchar hace muy poco y la anoté ahí en un papel a la rápida. A alguien, especialmente en una radio que estaba escuchando, se la oí y dije, esto lo tengo que incluir en la presentación. Bueno, y como estamos hablando de la radio, yo dije, bueno, vamos a escuchar algo de radio. Así que los invito a cerrar los ojos para que en el fondo no tengamos imágenes y escuchemos una cosa breve, un audio muy breve, son 3 minutos, es una historia. Así que lo junto con lo que hablábamos en el primer módulo, es toda una historia, así que por favor presten mucha atención. Vamos a ver qué tal se escucha. Voy a poner Spotify. Me dicen qué tal, me dicen si se escucha, por favor, para tener un... A ver si tengo el... ¿Sí? ¿Se está escuchando? En patioscout.cl recordamos la infancia, los campamentos, las incansables aventuras vividas bajo las estrellas y un fogón. Álvaro Lozano comparte su argot Scout. Este relato se llama Puntada tras puntada. Hilo y aguja entre dedos pequeños. Papá, mira, estoy cosiendo. Y Francisca me mostraba su intento por colocar la insignia del distrito Cerro Blanco en su camisa nueva para ir por primera vez a un campamento. 2 puntadas fuera de lugar y tan largas que le hacían un pliegue a la tela. Pero eran sus puntadas, su intento, su gesto para dar cuenta de la emoción por esa nueva experiencia de pasar una noche fuera de casa y lejos de nosotros. La más pequeña de su bandada, para ella todo será novedad. Saludar desde arriba del bus al papá y la mamá, ahora se ven más pequeños, y se quedan cuando ella parte.
viajar con otras personas que no son de su familia, llevar su mochila, almorzar en bandeja, participar de una ceremonia, dormir en camarote. ¿Recordarás el listado de recomendaciones entregadas durante la cena de la noche previa? Haga caso a sus jefas, no se aleje de las demás golondrinas, cuídese, no salga sola a ningún lado, cuídese, no se ponga a hacer locuras, abríguese en la noche, cuídese, vaya donde su hermana si tiene algún problema, cuídese. Para nosotros también es novedad. Ahora, en este mismo instante, mientras escribo, le pido a Dios que te acompañe y te resguarde. No mucho tiempo atrás, cuando te preguntábamos si algún día serías golondrina, nos respondías con un categórico no, no y no. Esta tarde recibimos fotos del campamento. Se te ve sonriente en medio de tus compañeras de bandada. Levantas el brazo y con tu mano haces el símbolo de la B. No sé por cuánto será así, pero en este momento, todos en esta familia somos parte del movimiento. Y por el tiempo que dure, espero que para ti sea una enriquecedora y hermosa experiencia, como lo ha sido para el resto de nosotros. A ratos pareciera que afuera todo es frío y tormenta. Arrecia el vendaval de fechorías, mezquindades y violencias. Debes abrigarte, porque no siempre podrás estar junto al calor del hogar. Ya estás haciendo ese abrigo, puntada tras puntada, uniendo retazos de vivencias y aprendizajes. Cierto es que a veces tocará remendar, zurcir un triste desgarro, pero otras, ojalá sean las más, podrás bordar con felices colores. Que firme sea la hebra para tu labor. Te amamos, y en el hilván de estas pocas palabras, queremos que lo sepas. Postdata, cuida. Historias de fogata, de Argot Scout, con Álvaro Lozano. En patioscout.cl. Vive el movimiento. Bueno, antes de seguir con la presentación, me gustaría saber un poco su opinión. ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Los llevó a algún lugar? No sé si alguien quiere compartir, no sé, Guillermo, Yolanda, veo algunos nombres que a lo mejor me pueden ayudar a decir qué sintieron con este audio. ¿Yolanda? Yo, sí. Bueno, yo estoy en la Ciudad de México, me encanta estar aquí, me gusta mucho escuchar las historias porque siempre tenemos algo en común. Siempre tenemos esa emoción de la primera vez, del descubrimiento, de estar juntos. Como decía la narración, en algún momento pues no vas con tu familia, vas a emprender el vuelo sola y que al principio pues ella no se imaginaba a sí misma como parte de la golondrina, ¿no? Ser una golondrina y sin embargo cuando llegó el momento estuvo lista para abrir las alas y volar sola. Esa emoción, esa experiencia la tenemos aquí todo el tiempo con los chicos, todo el tiempo tratamos de que ellos empiecen su vida, que inicien su camino, que lo descubran y que empiecen unos a otros a jalarse, a caminar todos juntos y a llegar todos al mismo lugar. Así que para mí, el escucharlo, el cerrar los ojos y escucharlo, me permite revivir esos campamentos, me permite revivir esas emociones, esas noches estrelladas. Meztitla para nosotros es nuestro campo de escuela, así que pues es nostalgia pura en este momento. Es emoción sí, a flor de piel y es tratar de llegar nuevamente a ese momento, a ese lugar, todos juntos. Sí. Guillermo, por ahí, si tú me puedes ayudar también con tu opinión. Claro. A mí la radio, desde que era chico, yo crecí oyendo radio. En mis tiempos, la tele empezaba muy tarde, teníamos unos pocos canales y me fascina. Y lo que más me llamó la atención fue el escuchar el sonidito que había de fondo, como hojarascas o fuego, no sé, eso me transporta a algún lugar y contando las experiencias de comer en bandeja. Exacto. Eso enciende el chip del cerebro de la imaginación.
Yo creo que eso es la gran diferencia entre la radio y cualquier otro medio audiovisual, porque la radio, al ser solamente auditivo, te enciende el chip de la imaginación. Yo soy Balú en mi grupo y trabajamos mucho eso. Nos acostamos en el campo, cierran los ojos y empezamos a contar una historia y los chicos se quedan fascinados porque el chip que enciende la radio, el de la imaginación, es el que menos desarrollado tienen en estos momentos, ¿verdad? Claro. Bueno, a todos nos trae algún tipo de nostalgia, la radio, historias, nos acordamos de muchos momentos y qué bueno que hiciste referencia a lo del fuego y a lo de cuídate. Es que también decía mucho cuídate, así que el fuego, los efectos especiales, ahí están involucrados. Bueno, para continuar, habíamos dicho que la fuerza de la radio era que no tenía imágenes, y ahí nos dieron su parecer acerca de la radio luego de escuchar este audio de un amigo que también trabaja con nosotros, colabora, un hombre de radio, Álvaro Lozano. Bueno, voy a volver a donde estaba. Claro, la fuerza de la radio es que no tiene imágenes, dijimos, y ustedes con sus comentarios refuerzan eso. Escuchamos el audio y ahora yo quiero un poco romper eso, aunque sea un poquito, ya eso tan nostálgico. Yo diría que la fuerza de la radio es que no tiene imágenes, pero hasta hace muy poco. Porque simplemente porque ahora en las radios comunitarias, las radios grandes, pequeñas, chicas, todas las radios, tienen imágenes. Y aquí uno puede ver estudios de radio que en definitiva son estudios de televisión, donde se preocupan de la presencia personal, de cómo están peinados, cómo van al estudio. Ya no van así como con pijama al estudio, sino que saben que el look es algo importante, y el estudio también, el estudio técnico, también ya no es cualquier micrófono, sino que es un micrófono bonito, que se vea bien en pantalla, y la marca de la radio, eso también, porque ellos saben que en algún momento va a llegar un periodista y va a tomar una foto y la va a subir a redes sociales, la va a publicar en alguna noticia del sitio de la radio, como que todo obviamente está todo unido. Entonces ahora la gente se preocupa, yo por eso puse hasta hace muy poco, pongámosle 20 años. Desde 20 años hacia adelante ya la gente se preocupa, los dueños de radio, es un tema importante cómo está desarrollado el estudio, no solo que se escuche bien, porque antes, hablemos de los 80s hacia atrás, en general era que el estudio cumpliera normas de sonido, simplemente, no normas, digamos, visuales. Y quería también mencionar un poco, aunque fuera así bien rápido, los orígenes de la radio, un poco quienes llevaron en los años 20 hasta los años 60 aproximadamente, un poco el liderato de este tema de las emisiones de radio. Bueno, obviamente Estados Unidos, Inglaterra, y ahí están las empresas más grandes, que ahora todos, o en general uno las reconoce, CBS, NBC, que ahora son holding comunicacionales, no solo centrados en la radio, la BBC, que decir, y la edad de oro, como señala ahí, que fue desde los años 20 hasta los años 60, donde en general era de alguna manera eran los diarios o escuchar radio. Estaban solamente esas dos opciones para la gente, por lo tanto, mientras fue bajando el costo de los reproductores de radio, empezó a aumentar la cantidad de personas que se acercaban a estas historias como las que escuchamos de Álvaro Lozano. Los radioteatros son ahí hay siempre alguien se acuerda, hoy los radioteatros que eran tan lindos, que escuchaba yo con mi mamá o qué sé yo, porque fomenta la imaginación. Entonces, como que nos trae todo eso, y de alguna manera lo de Álvaro, el audio que escuchábamos, tiene mucho de eso. Aquí también, como parte un poco de la historia, para saber de dónde venimos como radio FM, AM, y también lo que es ahora el podcast,
en el mundo ahí hay algunas fechas que quizás puede coincidir. En 1906, la primera emisión de radio, y también ahí está una lista de más o menos los países en que se escuchó por primera vez. En general, puede ser que a lo mejor alguien me diga, no, es que en mi país fue un año antes, pero en general si uno busca en internet aparecen esas fechas como los primeros momentos de transmisiones de programas de radio. Programas de radio bien rústicos, obviamente, era para comunicarse de un lugar a otro, para que otros escucharan. Pero ahí está, los años 20 y años 30 fue cuando comenzó todo esto de la radio, como algo histórico. Bueno, y aquí hay dos imágenes. Una en blanco y negro, que puede ser los años 30, por ejemplo, y una imagen más actual. Lo que me gustaría que me dijeran, y a lo mejor ahí Susana me puede ayudar, ahora creo que está a disposición el chat. Si es que pueden escribir, vean las dos imágenes y a lo mejor elementos que identifiquen de esas épocas como distinto a la otra imagen. Por ejemplo, un ejemplo que a lo mejor ustedes podrían identificar es el tamaño del reproductor, el tamaño de la radio. Y ahí hay algo diferente. Y por favor escriban así en unos 2 minutos lo que empiezan a ver las diferencias entre una imagen y la otra. Si quieres, te pueden escribir a ti para que te llegue el mensajito directo. ¿Veas? Escriben a puede ser. Mauricio. Aquí los voy a ver. Mira, Henry puso el tamaño de los equipos. O sea, alguien más si quieren les puedo dar otra. Los transistores, dice José. El tamaño de los transistores, los bulbos. Julián, mira, Julián Vega dice, la hora de la reunión familiar. Ahí hay algo muy importante que sobre todo en los años 20, 30, hasta los años 60 fue muy importante. Que sentarse a escuchar radio con la familia. La madera y el plástico, ahí hay otra diferencia entre los años, no sé, vamos a poner los 2000 en adelante con respecto a los años 30, 40, 50. El número de la familia reunida, yo pensé que no se iban a dar cuenta, sí, ahí hay otra gran diferencia. Había, no sé, 4 o 5 hijos y acá hay solamente uno, es como que va variando en la sociedad también, los cambios de la sociedad, son 2 hijos, perdón, 2 hijos. Y aquí alguien dice, solo el jefe de la familia ubicaba la estación, como la estación favorita. Sí, claro, ahí habían términos como de mando en que quizás el papá era el que ponía lo que él quería. En cambio acá hay un poquito más de democracia, eso que queremos creer, ¿no? Bueno, ahí hay muchas diferencias sociales con respecto a cómo se ve una imagen y toda una historia. Con estas 2 imágenes podemos sacar un montón de información de cómo era la sociedad en los años 30, 40, hasta los años 60, que fue el boom, con respecto a cómo es actualmente una familia. Ahora algo que les quiero traer es las ventajas de la radio FM y también, como continuación, el podcast, que es muy importante para que ustedes hagan el diagnóstico, porque recordemos que esto es cómo instalar, cómo poner una radio Scout, las ventajas de una radio. Por ejemplo, algo que es muy importante, la visión crítica. Eso es una característica de la radio. Es un medio de gran alcance. Exacto, ya sea ahora con el podcast, la página web, algo que puede ser realizado en una habitación, lo puede escuchar un montón de gente. Estimula la imaginación, ya ustedes lo señalaron, que nos lleva a viajar a distintos lugares, nos hace reflexionar, nos hace pensar. Tiene bajo costo, ahí hay algo a destacar y que ustedes tienen que tenerlo muy presente. El bajo costo de la producción en comparación con otros medios, con una producción audiovisual
obviamente un podcast o hacer un programa de radio es más barato que hacer un video, una película, un cortometraje. Es más fácil obtener una radio que una televisión. Sí, eso todavía es así. Es más fácil ir a comprar un reproductor o no sé, o ahora que está en el móvil, en el teléfono, tenemos todo a mucho más alcance. Pero todavía la radio es más fácil de obtener. Cerca del 70% de la gente en el mundo tiene la posibilidad de escuchar una radio. También, como otra ventaja, se puede escuchar en Internet. Esa es otra ventaja, que por ejemplo, el ancho de banda de una radio, o sea, hay más posibilidad de que más gente escuche una radio que un programa de televisión. Si queremos llegar a zonas extremas, si nuestro objetivo es que personas de distinto nivel sociocultural escuchen lo que yo quiero informar o contar, ahí tienen un dato, y tiene menos censura. Obviamente, como tiene una visión crítica, la radio tiene menos censura. En televisión, cuando uno ve algo que no le gusta, al menos aquí en Chile lo que ocurre es que si a alguien no le gusta puede entrar a la página y reclamar y decir, hoy no me gustó lo que vi porque dijo un insulto, dijo algo que no correspondía, y en la radio es más difícil eso. Entonces también la responsabilidad de la radio, de quien está delante o detrás, perdón, del micrófono, es importante al haber menos censura. Son datos de informes de la UNICEF. Bueno, y ahora, también como parte del diagnóstico que ustedes puedan hacer para instalar una radio, ya sea comunitaria, una radio scout, es muy importante la radio AM/FM en épocas de emergencia, porque es más confiable para el público. En Chile, cuando hay un terremoto, un temblor, aquí le decimos a los que son más bajitos, le decimos temblor, y terremoto a las cosas de 6 grados hacia arriba. Pero cuando hay un temblor o un terremoto, uno va y, no sé, pone la radio inmediatamente, dice, hoy yo voy a escuchar la radio. ¿Por qué? Porque la televisión todavía es más fácil que se corte, y acá hay dos ejemplos, es más rápido, todavía la radio es más rápida en ese sentido en la reacción. Acá hay dos imágenes que para épocas de emergencia fueron clave. Por ejemplo, el tifón en Filipinas y para el terremoto en Chile. Hay una radio, yo en esa época trabajaba en una radio en el sur de Chile, una radio regional, a nivel regional, y fue clave para, en el caso de la competencia nuestra, que hubiesen ellos estado preparados con motores independientes al generador central de electricidad para poder emitir. Y ellos ganaron, porque todos pusieron la radio que estaba prendida en ese momento, aunque el país estaba cayendo a pedazos, pero habían algunas radios que sí lograron salir al aire y empezar a informar. Así que ellos ganaron, digamos, hablando comunicacionalmente, en esos meses. Entonces ahí tienen algo que tenerlo como parte de su diagnóstico. El alcance, más confiable para el público, la radio, en distintas encuestas, son por sobre la televisión, por sobre internet, por sobre los youtubers. La radio sigue siendo más confiable lo que alguien pueda decir en el micrófono que en alguna red social. Y también tiene desventajas, obviamente. Esto no es todo un arcoíris, sino que ahora son escasos, por ejemplo, los programas culturales. Programas como el que escuchamos recién de Argot Scout, no existen, o son muy pocos los programas culturales que existen, o similares, porque obviamente el rating, la sintonía manda, incluso en la radio, aunque no es tan online, pero sí es importante para la radio. Tener una gran competencia en la televisión y en redes sociales. Al tener una radio, por ejemplo, comunitaria, ellos, la televisión a nivel regional o nacional, es su competencia número uno. Y las redes sociales y el podcast de una radio comunitaria, por ejemplo, ellos son sus competidores número uno. Y no tiene tanto apoyo económico. Eso es otra
porque las grandes marcas van donde hay más frecuencia, donde hay más cobertura radial, por lo tanto, las radios comunitarias ahí sufren en ese sentido de las marcas, empresas que quieran cooperar. Y se necesita mayor creatividad que en otros medios. Más creatividad que en lo audiovisual, por ejemplo. Y acá yo les traigo dos ejemplos, que ojalá los puedan ver así, al menos el titular, si se alcanza a leer ahí la letra pequeña, pero obviamente ya la radio no está en su época de oro y las desventajas afectan a las emisoras incluso a nivel nacional. En Chile hubo una radio que dijo en un momento, un proyecto que dijo, vamos a poner solo radio chilena, música de Chile, de artistas nacionales. Y todos dijeron, uy, qué lindo, sí, excelente, la cultura, los artistas, se va a potenciar. Bueno, duró lo que tenía que durar y de un día para otro se acabó. Entonces, porque dejó de ser negocio. Se llamaba Radio 1. Y por otro lado, también, por muchos años hubo una radio de música clásica. Toda la gente, ¡ay, qué bien la música clásica! Era muy cultural. También se acabó. Y fue vendida a una universidad y la universidad tomó eso. Pero ya el negocio como privado de esa radio, Beethoven, ya dejó de interesarle a las marcas y más bien lo tomó una universidad como para potenciar su área cultural. Ahí hay dos ejemplos de radios que, incluso de cobertura nacional, que murieron hasta hace muy poco. Y bueno, acá hay una foto de una radio más bien comunitaria, de una radio local, y hay algunos datos que también dentro del diagnóstico tienen que tenerlo. El 70% de la población en el mundo tiene acceso a una radio. El 43% escucha radio con sus hijos. Las emisoras AM y FM suman el 86% del tiempo que los adultos entre 25 y 54 años consumen. O sea, las personas como los que opinamos, como Guillermo, por ejemplo, gran parte, él decía que escuchaba radio, que todavía escuchaba radio y mucha. Ahí está, por ejemplo. Y las 10.000 radios comunitarias, como cuarto dato, en América Latina. Ecuador, Bolivia y Brasil lideran las radios comunitarias y ellos pueden ser un gran aliado a la hora de ustedes hacer un programa de radio Scout, por ejemplo, o de algún tema que desarrollen los ODS, por ejemplo. Ahí tienen a un gran aliado, a estas 10.000 radios comunitarias que necesitan material, necesitan programación, necesitan creatividad y juventud. Así que ahí ustedes pueden hacer una lista en sus países y ver si se pueden juntar con ellos y crear algún programa de radio que se pueda escuchar en su localidad, en donde ustedes se propongan. Y nosotros hace 15 años atrás, por casualidad, para hacer... le propusimos al director de Radio María en Chile, hace 15 años atrás, un programa Scout. Y la suerte que tuvimos es que él había sido Scout. Felipe Martínez, que aparece en la foto de amarillo, de camiseta amarilla, le presentó un proyecto y luego nos empezamos a sumar en esta programación de radio. Hace ya 15 años. Y bueno, es una radio, en Radio María en Chile, lo bueno es que tiene cobertura nacional. Esa es una ventaja. La desventaja, o ventaja como ustedes quieran verlo, es que es una radio muy centrada en lo espiritual, en lo católico, una radio católica. Ahí lo que nosotros hicimos fue adecuarnos lo más posible. Decir, bueno, hay muchas cosas espirituales que el movimiento Scout puede conversar, puede hablar, debatir. Y él como cura, que era un cura el director de la radio, estuvo muy feliz durante los 6, 7 años que duró nuestro programa en Radio María. En un momento fue tanto el apoyo que él nos dio que, por ejemplo, la imagen de la izquierda es del año 2007, si no me equivoco, en Picarquín, o sea, muy lejos de la radio central donde está Radio María en Santiago, y él ofreció sus equipos para que fuéramos a hacer un programa en Picarquín. Él puso esos micrófonos que están ahí, son de él, técnicos
O sea, se llevó toda una cobertura de radio para allá, porque él confiaba en lo que nosotros estábamos haciendo. Y entrevistamos ahí, no sé si algunos se acordarán, pero Richard Amalví, que era del equipo de comunicaciones, estuvo ahí con nosotros en esa oportunidad. Ahora les quiero decir que la confianza de la radio, ya se lo señalé, que es de los número 1 a nivel de medios de comunicación. En la radio no hay fake news. Ya, eso es muy... puede que haya, pero en muy menor porcentaje que en los otros medios de comunicación. Las noticias falsas en la radio no están. Y por eso que el nivel de confianza es alto. En encuestas, por ejemplo, el año 2018, se hizo un estudio, se le preguntó a la gente de todas las edades el nivel de confianza en los medios de comunicación, incluso WhatsApp, Twitter, revistas, etcétera, y con un 62% obtuvo el número 1. Y así ha sido en los últimos, digamos, históricamente. Históricamente ha sido el nivel de confianza muy alto. Así que eso, dentro de una característica importante de la radio, que tienen que tenerlo presente, es que aquí, por ejemplo, en el 2018, 62% y la televisión abierta muy, muy abajo con un 55%. Bueno, y como el título, esto es cómo instalar una radio, en algún momento como Felipe Martínez y yo trabajamos en radio, nos empezó a gustar cada vez más la radio y dijimos, bueno, hagamos una radio en algún campamento nacional. Y generamos dos propuestas. La primera de la izquierda, donde ustedes pueden ver que los equipos son más antiguos, si se fijan, instalamos una radio FM. Debo decir que nos conseguimos un equipo FM para transmitir alrededor de 2 o 3 kilómetros a la redonda y logramos hacer en un evento nacional programación las 24 horas con música, con entrevistas a los chicos, ahí que aparecen en las fotos, un estudio improvisado, hicimos una radio FM 2 kilómetros a la redonda, donde ellos con su celular podían escuchar lo que estaba pasando. Y la de la derecha es lo que nos pasó, y la desventaja de una radio FM en campamento es que obviamente los chicos están haciendo sus actividades, no están escuchando la radio. Entonces eso lo logramos hacer 2 o 3 años y después cambiamos el formato a lo que ya hoy hacemos como Radio Scout, aparte de las cosas que hacemos en redes sociales, en YouTube. En los eventos invitamos y hacemos pequeños talleres con los chicos, entrevistas, para que ellos conozcan de alguna manera el mundo de la radio, conocer también, nosotros podemos grabar entrevistas y ahí desarrollar como la parte más formativa de los chicos en los campamentos. Y somos como parte de un módulo de comunicaciones y no solo algo que se está escuchando en la antena, digamos. Y ahí ven la diferencia entre cómo era, no sé, 10 años de diferencia en un computador y la radio atrás. Los equipos siguen siendo lo mismo, ¿no? O sea, siempre necesitas un micrófono unidireccional de alguna manera, algo que lo mixee y algo que lo proyecte, ¿no? O sea, soy buena yo con la radio. Pero... No, exacto. Bueno, si en algún momento ustedes se deciden por una radio FM de bajo alcance, se necesita un equipo que va instalado al computador y eso va a una antena, aunque sea muy rústica. Nuestra antena no era muy profesional, pero eso bastaba para que se escuchara 2 kilómetros a la redonda, pero el equipo que emite la señal, la frecuencia FM, era fundamental. Entonces por eso después con el tiempo optamos más por la parte como más educacional, más de que los chicos conocieran cómo se hace una entrevista, y después nosotros colgamos como una especie de podcast, sus historias, cómo lo han pasado en los campamentos, la aventura, editamos para que salga algo como lindo,
y lo ponemos a disposición ya una especie más de podcast. Eso ha sido como las últimas experiencias que hemos tenido. Y ahí ustedes pueden ver, claro, imágenes de entrevistas que hacemos con ellos, a veces en módulos donde van pasando y ahí nosotros instalamos la radio y ellos van hablando. La idea es que ellos de alguna manera sean, obvio, los protagonistas de lo que está sucediendo y ellos nos cuentan cómo se desarrolla el jamboree, el campamento. Bueno, y pasando al tema del podcast, que eso es como algo mucho más actual, pero que así todo lleva, yo diría, más de 10 años. Quizás con ese nombre o no, pero podrían haber registros incluso de más de 10 años de podcast. Bueno, ahí el público objetivo es, digamos, ahí es distinto en ese sentido, que ya uno no ve el país o la región o el lugar donde está en una radio convencional, donde una radio convencional pueden llegar 10 kilómetros a la redonda en una radio comunitaria o 20 kilómetros a la redonda y lo pueden escuchar niños o adultos. El podcast es más específico. La duración también puede ser ilimitada, pero ahí ustedes tienen que en el podcast ir jugando en el término de la emisión. Importante es que sea, ojalá, un compromiso con los auditores del podcast por temporadas. O sea que si ustedes dicen, ok, vamos a hacer un programa donde vamos a hablar de técnicas de los scouts, digan, vamos a hacer 10 temporadas y cumplan esa temporada. Es fundamental eso. Incluso en la radio MFM, cuando nosotros al director de la radio le dijimos, vamos a hacer un programa de scout, nunca faltamos, nunca. Porque la responsabilidad en el proyecto era fundamental. Y por lo mismo se ha logrado 15 años. O sea, si uno dice, y no solo para los podcasts o para lo que ustedes hagan, vamos a salir una vez a la semana, salgan una vez a la semana. Vamos a estar una vez al mes, no importa, pero una vez al mes para que el suscriptor, en el caso del podcast, fidelice con ustedes y confíen que va a tener material nuevo cada 15 días, una vez a la semana. Y puede ser en vivo o grabado. Y los quería invitar ya como lo último de esta sesión a que participemos todos y presenten con todos estos datos de confianza, de análisis, una propuesta de radio, los que estamos ahora aquí. ¿Por qué tu programa de radio se debería emitir al aire y quién sería tu aliado? Eso es fundamental en una radio, por ejemplo, FM, AM/FM. En el caso del podcast quizás importa un poco menos, pero es fundamental quién sería tu aliado. Entonces, no sé, los dejo 10 minutos o 5 minutos y piénsenlo y vemos qué propuestas de radio, de programa de radio se les ocurre en estos minutos. ¿Les parece? Mira, lo que te iba a decir es un poco compartir de dónde vino la idea. Esto cuando estuvimos hablando un poco con la gente de la red, por qué íbamos a incluir este tema. Es para incentivar un poco esto. Hemos notado que la radio, poco a poco vemos menos radios scouts. Y con justa medida, ¿no? Hoy en la mañana veíamos en la sesión de innovación, por ejemplo, de Argentina, que hay muchos más canales que se han vuelto súper atractivos. Sí. Pero en general, hablábamos que, por ejemplo, hoy en día, para llevar el movimiento scout a lugares en donde nunca habíamos estado, la radio sigue siendo tan vigente, porque claro. Tuvimos el MUT de Perú, que fue hace algún tiempo, veíamos que la gente todavía se comunicaba por radio. Publicaban las bodas por radio, ¿no? O sea, publicaban, porque es mucho más fácil hacerlo por la radio y no existe otro medio que llegue en esos lugares. Y un poco la idea era eso, de pensar afuera de la caja, claro. Que esto también nos incentive a que tal vez estoy teniendo problemas de conexión con mis chicos o las tarjetas de
de teléfono para comprar el saldo es muy caro en mi país, y esta puede ser una solución que hoy en día tenemos, que así como dice Mauricio, que podemos tocar un poco las puertas de estas radios que ya son gratuitas, que son incluso gubernamentales, para comenzar a llevar el programa Scout a Exacto. estos lugares que no habíamos pensado. Exactamente. En mi caso, yo en algún momento en una radio en el sur de Chile, daba avisos de defunciones. Era parte de la gente pagaba porque yo dijera al aire que se había muerto X personas. Y teníamos un programa de media hora donde hablábamos solo de gente que había fallecido. Cosas así, o venta de animales también. En algún momento dije venta de animales. Se vende un caballo, se vende, no sé, una oveja. Son cosas como las que tú dices. Y eso mismo, las 10.000 radios comunitarias están, yo digo, sin dudarlo, sedientas de gente que proponga cosas nuevas y, y que esté ahí con responsabilidad y entregue el material. Y si es de educación, obviamente ellos van a estar mucho más contentos en que se pueda lograr. Así es como la gente, las personas que no tienen celulares, que no tienen YouTube a disposición, a veces uno cree que todos tienen YouTube, que todos tienen celular, y no es así. Hay un montón de personas, de niños y jóvenes, que son con los que nosotros trabajamos, y que sí pueden escuchar radio, y pueden ponerse ahí, por ejemplo, una radio FM comunitaria, y estar todos los sábados a la 1 de la tarde, y a lo mejor llamarte por teléfono. Son alternativas para sitios vulnerables, sin duda. Mira, aquí tenemos un poco si quieres, Gustavo y Gregorio, ¿dónde está Gustavo? ¿Nos puedes contar un poco de tu radio? Porque dice que aquí tiene experiencia también de esto mismo, de la radio. Por favor. Vamos a ver. ¿No? Bueno, aquí voy a leer un poco el texto que me envió. Nosotros en Venezuela tenemos un programa de radio que también sale como podcast, que se llama Scout Metro en la radio. Y ahí enfocamos desde el lenguaje Scout, historia, personajes, hablamos del nivel en general del escultismo, y mandado para personas no Scouts y jóvenes Scouts. Sí, si ustedes incluso buscan... no tiene micrófono, no, está bien, está bien. Bueno, pero en general, bueno, este era como el sentido de esta presentación, de que pudiéramos ver más allá de los medios de comunicación, porque yo creo que también hoy en día muchas cosas se nos vienen a la mente, redes sociales, y es cierto, es válido, hay que seguir trabajando, ciertamente nuestra presencia le hace falta muchísimo más. Lo discutíamos también en la sesión pasada, la captación de los jóvenes y los adultos se da más que nada de uno a uno, casi no se da por campañas globales, por el mismo objetivo de la organización. Pero lo que sí pensábamos es un atractivo en general de cualquier estrategia de comunicaciones es analizar cuál es tu público objetivo, y ver cuál es el medio de comunicación al que tú le puedes hablar. Y a veces se nos olvida, y yo incluyéndome, porque yo ya no escucho radio. Es decir, confieso que yo escucho Spotify mañana, tarde, noche, y a lo mucho YouTube, o sea, para ponerle video. Pero por ejemplo, me pasa a veces que, si bien yo soy muy seguidor de las redes, hace unos meses atrás yo estuve en una reunión del distrito al que participo, y había una cuenta de Instagram del distrito. Habían 300 personas, 300 seguidores. Y yo a la chica que estaba a cargo le pregunté cuántos de esos 300 eran del distrito. Y me dijo, no lo sé. Me dijo, pero si es que hay, deben ser muy pocos. Entonces, mi pregunta fue, o mi cuestionamiento fue, ¿por qué tenemos un Instagram del distrito si ahí solamente le llega a otra gente que está en otros países, y no le llega la información a los niños, a los jóvenes o a los adultos de lo que está sucediendo en el territorio? Entonces se ve muy moderno, hagamos un Instagram, pero no llega al territorio.
En este caso de una radio comunitaria, sí uno confirma en que la información va a llegar al terreno, a la comuna, a la región, donde quiere estar. Si uno quiere, en el caso donde yo viví en una isla, y en esa isla habían 3 ciudades, y a una de esas ciudades llegaba la radio donde yo trabajaba, había un programa Scout, y uno sabía que potencialmente los niños, los jóvenes podían estar ahí escuchando, al menos en el horario que estaba planificado. Es una alternativa sin duda, y creo que más adelante, mira, aquí tengo algunas palabras finales, que sigue siendo, según la directora de comunicaciones de la ONU, uno de los canales principales para llegar a millones de personas en todo el mundo. Y otro dato, la audiencia de las emisoras extranjeras suele disminuir cuando los medios de información locales conquistan la libertad de expresión y ofrecen lo que el público local quiere escuchar. Si yo propongo en mi radio comunitaria algo entretenido, bueno, sin duda va a tener más audiencia que un canal extranjero o de nivel nacional. Y fomenta, por ejemplo, y por eso mi insistencia con qué nos vamos a aliar, porque sin quererlo estamos llegando al objetivo número 17, que siempre los números finales siempre se fijan en el 1, en el 2, en el 3, y no llegan al número 17, que es igual de importante, de llegar a alianzas para lograr los objetivos. Y por eso está el dato de las 10.000 radios comunitarias en América Latina, a las que nosotros podemos llegar con una simple carta. Son personas como uno, no son grandes ejecutivos como uno podría decir de los holding. Entonces es mucho más fácil y más simple hacer una propuesta, un papel, una presentación, y llegar a acuerdos como, yo me acuerdo en Argentina, Un Mate para Empezar, también estaba en alguna radio en Argentina, por muchos años estuvieron en una radio. Tereré también en Paraguay, me acuerdo que ellos también tenían una radio, un programa Scout, algunos ejemplos, pero hay un montón más a los que han llegado así, a hablar con el director, a hablar con el encargado y proponer un programa, o como decía el amigo de Venezuela, y ahí desarrollar el programa de actividades. Eso, Susana. Bueno, tenemos una pregunta de José Vargas, si quieres. Vamos, Sí. puedes decirle aquí al aire. Hola, ¿qué tal? Fíjate que yo últimamente me he puesto a estudiar un poco este aspecto de la comunicación. Acá en las Bahamas, alrededor del 70% de la población tiene acceso al Internet, que es un número muy superior al que se da en América Latina. Pero pasa una cosa, y aquí viene la contra de todo esto. Cuando tuvimos nosotros Dorian, que fue el último huracán que pegó muy fuerte al norte de las Bahamas, porque somos un archipiélago, somos muchísimas pequeñas islas y medianas y un par de grandes, las comunicaciones por internet se cayeron. Entonces no había acceso a la telefonía, ¿sí? Pero ¿qué pasó? El radio sí servía, ¿sí? Yo siempre decía, bueno, ¿por qué es oficial la radio para mandar todos los mensajes de alerta o de instrucciones a la población? Ahora que pasó Dorian, la efectividad es enorme. Gracias a la radio se pudo dar instrucciones a la gente qué hacer, cómo moverse, no desplazarse de ciertos lugares, etc. Y los scouts siempre hemos querido participar en eso. Hoy yo veo más clara esa necesidad de la radio, porque nosotros tenemos grupos ya ahora en 2 islas, todavía mucho más pequeñas que donde pegó Dorian, y la única forma que vamos a poder tener acceso, porque ir a entrenarlos, ir a hablarles del programa, ir todo eso a través de mandar un dirigente en avión o barco, ¿sí? Pues sería muy caro. Y la radio puede ser una extraordinaria alternativa para trabajar. Totalmente de acuerdo. Creo que en el archipiélago de Bahamas es una opción muy viable. Ojalá que lo logren hacer y lo
Y nada, si es que en algún momento nos podemos comunicar, me mandas tu WhatsApp o no sé, nada, podemos intercambiar experiencias. Claro que sí, me va a dar mucho gusto escucharlas. De hecho, esta reunión ha sido muy enriquecedora en eso, en ver todas estas opciones que hay. Porque sí, el Internet, nosotros tenemos nuestra página de web, nosotros tenemos Facebook, no hemos entrado en otras plataformas, TikTok y demás, Claro. pero creo que para las condiciones nuestras el radio es una buena opción. Y si uno quiere entrar a niños, jóvenes vulnerables, una opción muy buena es la radio. Porque no, insisto, no todos los niños, y sobre todo que están en situación de vulnerabilidad, de pobreza, no tienen teléfono celular. Fíjate Uno que cree que tienen, o a lo mejor tienen planes que de verdad no pueden, no tienen tiempo, no tienen ni para ir a clase online, no van a destinar los pocos minutos que tienen para escuchar algo en YouTube. No. Sí, a mí me Entonces la radio sorprendió, es una opción. perdón por tomar la conversación, No, por a mí favor. me sorprendió encontrar, yo he tenido la oportunidad de estar en República Dominicana, en Cuba, en Haití, ¿sí? Y ver la cantidad de teléfonos celulares que tiene. La población es impresionante. Haití es el país que más teléfonos celulares ha vendido. Nada más para que se naturalmente en proporción a la población, ¿no? Porque no se puede comparar a otros países por su volumen. Pero yo me puse a investigar y aquí en las Bahamas, un chico la población entre los 5 y los 9 años, el 65% de la población tiene acceso al Internet. Eso te dice que el Internet sí es un vehículo que se ha proliferado enormemente y el acceso lo tienen en las escuelas, en los cafés de Internet, en robarse el Wi-Fi del vecino, en fin. Pero ese vehículo lo tienes que utilizar para un cierto propósito. El vehículo de la radio lo veo como más universal, como que puedes llegar a los chicos y a los grandes, como que puede ser el motivo de la reunión. Vamos a hacer nuestra reunión Scout y ya viene la radio. Pongan la radio porque ahí nos van a enseñar unas canciones o nos van a contar una historia. No sé, en fin, seguro Además, Mauricio, voy a estar en contacto contigo. sí, pero ojo con el dato que me dijiste el 65% tiene acceso a 35%. Internet, pero yo Sí. doy vuelta, yo digo, hay un 40% que no tiene acceso a Internet. Es correcto, Entonces, en verdad, ahí 35% está lo tiene. entonces, si Sí. uno lo ve al revés, dice, quienes no tienen. Entonces, si el objetivo es llegar a personas, a niños, a jóvenes que no tienen acceso, ahí está la herramienta. Sí. No sé si hay alguien Tenemos que Es quiera... dos correcto. menciones más. Le voy a dar la palabra a Renato y luego a Paul Salazar. Olá, boa noite a todos. Vamos botar um pouquinho de sotaque português aqui do Brasil. Queria só relatar uma experiência que nós tivemos aqui, em que a rádio criou um elo com a comunidade, no sentido de que ampliar os projetos que têm acesso e auxiliam as populações, obviamente, com necessidades sociais. Então, aqui no Rio Grande do Sul, foi criada uma rádio via internet, né? E por a população ter bastante acesso tanto às antenas, a questão das ondas FM, né? Como a internet, ficou muito fácil de divulgar tanto as nossas reuniões, né? As nossas atividades dos escoteiros, como também os projetos, né? E os programas que auxiliam devidamente a comunidade. Então, eu queria trazer e não é muito difícil, tá? Hoje em dia, tu criar uma rádio via internet, nós temos as ferramentas, elas são gratuitas. Então, tá aí um caminho, né? Para que a gente possa ampliar também a questão de divulgação do movimento escoteiro. Era essa a minha contribuição. Gracias. Gracias, Renato. ¿Alguien más para ir cerrando? Paul Salazar. Sí, yo. Mauricio, imaginemos, digamos,
que se va a empezar a hacer una radio, ¿verdad? O un podcast o algún medio de ese tipo. ¿Qué recomendación darías para iniciar? Me refiero, ¿se empiezan a trabajar por mes o cada quincenal o se hacen semanal? ¿Se hace 3, 4 producciones con anterioridad y se va revisando con el camino qué mejoras se va haciendo? ¿O se mandan y van así por semana trabajando en algo nuevo? O sea, lo fundamental es el objetivo al público o el tema que tú quieras resaltar. Eso es como que el proyecto primero esté bien armado, que no sea como hoy día hablamos de, no sé, de fútbol y mañana hablamos de, no sé, de medio ambiente, que en el fondo las personas, en el caso del podcast, que el suscriptor esté muy claro acerca de qué trata, cuál es el tema fundamental de tu audio. Eso, por ejemplo, en el caso del podcast. O sea, si ustedes me van a hablar de medio ambiente, todos los programas tienen que ser de medio ambiente. Quizás después, con el tiempo, uno puede ir relajando eso y tangencialmente ir tocando otros temas. Eso en el podcast. Y en el caso de una radio FM, AM, el tema, como es más local, hablemos, o territorial, eso tienen que tenerlo bastante claro a qué público llega esa radio, porque siempre hay estudios, tanto a nivel nacional o a nivel, digamos, más particular, o quizás la opinión de uno de cómo trabaja esa radio. Entonces, ir adecuándose ahí a nivel territorial de los programas que uno quiere hacer. AM/FM es más territorial, como tú dices, ahí es más familiar, en el caso de una radio comunitaria, el segmento mayor de edad, en edades, más amplio. Gracias. Mauricio, también ampliando un poco más la pregunta, esto no lo dijiste tajantemente, pero ¿qué se necesita en equipo para iniciar? ¿Se puede iniciar desde un celular? ¿Cuáles son las capacidades? ¿O si necesitas tener el micrófono? O sea, lo bueno del caso del podcast es que es más del siglo XXI, es que uno tiene que tener una cuenta simplemente y puede grabar con el micrófono de su teléfono celular y empezar a armar algo en caso de que uno no tenga mucha experiencia en editar. Si uno no tiene, simplemente tiene como las ganas, puede ir partiendo así, grabándose, grabar una entrevista y que sea lo más ordenado posible. Ahora después uno va complejizando eso y puede ir en el computador, puede editar, puede empezar a armar cortinas de presentación, como el audio que escuchamos al comienzo, tenía una presentación y un cierre, y eso se edita igual que un video, entonces ahí después uno va haciendo más complejo eso. En el caso de una radio comunitaria también tiene que tener algún tipo de presentación, cierre del programa, pero las herramientas son más fáciles ahora, están los micrófonos del teléfono. Ahora, si uno quiere tener una radio propia, AM o FM, ya eso es distinto, porque uno tiene que comprar un equipo que emita para el territorio la señal AM y FM y pedir licencia, autorización. En algunos países, para las radios comunitarias tiene un costo muy bajo, por eso que las radios comunitarias hay 10.000 en América Latina, porque el costo de permiso para emitir en la frecuencia es bajísimo. Y en otros lugares también la dan gratuito por algún tiempo determinado. No sé, un año te doy una licencia, el gobierno te da una licencia para que tú emitas en 101.7, por ejemplo. Y ahí uno emite pero ahí ya requiere tener el equipo, que si bien no es tan caro, sí se necesita cierta inversión, como invertir un computador, por ejemplo. Se necesita una inversión. Quizás pues la antena, porque lo que hace más complejo es tener la antena. En el caso de la antena FM, mientras uno más alto ponga la antena, más personas van a escucharla. Entonces, por eso yo dije que cuando hace años atrás en Picarquín pusimos la radio, era donde alcanzaron nuestras manos para subirnos a un techo de una casa.
y eso eran 2 kilómetros a la redonda, que era suficiente para Picarquín en ese momento. Pero para una cosa más grande, un pueblo o una ciudad, se requiere un cerro o instalar ya una antena como las convencionales que uno ve en distintos lugares. Ahora sí hemos llegado al final. Es solamente ver si alguien pensó en qué clase de programa puede hacer, aunque ya lo hemos discutido un poco aquí, y no los quiere compartir antes de irnos. O ya estamos cansados. Esta es la última sesión del día de Comunícate. Perdón, Susana. ¿Sí? Una pregunta. Cuando hablamos de las radios comunitarias, ¿estas tienen transmisión no 24 horas? ¿Es transmisión en ciertos horarios? ¿O es libre eso? No, una radio comunitaria es una radio que se organiza a través de organismos de la sociedad civil, juntas de vecinos, comunidades, clubes de fútbol, que piden la licencia, la pagan y transmiten en su barrio o en su ciudad, dependiendo de la cobertura que tenga la radio. Y bueno, ellos, como son de alguna manera los propietarios de su radio, ellos definen si su emisora sale de 8 de la mañana, empieza a las 8 y termina a las 10, o es ininterrumpida, la definen ellos. Pero lo que es cierto es que las radios comunitarias necesitan de material nuevo y de generación de contenido para su audiencia. Y en el caso de, por ejemplo, Bahamas o, no sé, territorios alejados, es vitales. O sea, ahí se pueden acercar a la radio y sin duda yo creo que podrían llegar a muy buenas negociaciones, digamos. En las universidades o escuelas técnicas también suelen tener radios comunitarias. Sí. Y eso puede ser algo interesante porque podrían tener un grupo de scouts reuniéndose físicamente en el lugar y teniendo una radio aledaña a las universidades o escuelas estas técnicas. Ok, gracias Mauricio, gracias Susana. No, ahí están mis datos y cualquier cosa ahí me escribe y yo feliz podemos conversarlo así más largo. Así, pero también para los demás. Cualquier duda. No, muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio, por compartir esto. Definitivamente, no sé, a mí esta sesión me ha abierto y me dan ganas de hacer la radio desde la región interamericana. Me da miedo, pero al mismo tiempo me dan ganas. Y bueno, solamente decirles un poco que ya hemos llegado, esta es la última sesión del día, así que nos veremos mañana a las 9 de la mañana Panamá. No sé a qué hora será en todas sus zonas horarias, porque aquí varían desde esto hasta nuestro amigo. Sí, tú tienes 2 horas más, ¿cierto, Mauricio? Así es. Tenemos aquí a alguien incluso conectado de España que se ha estado desvelando, entonces imagínense. En Brasil también son 2 horas más, en Centroamérica es 1 hora menos, así que bueno, tenemos variedad. Mañana nos vemos en las siguientes sesiones. Les pedimos que les voy a compartir de nuevo el mapa para que puedan ir haciendo la evaluación de las sesiones. Y que puedan ir aprovechando los otros recursos. Si no han escuchado la lista de Spotify y hablando de la radio, que escuchen nuestra lista que les hemos dejado ahí para que se diviertan esta noche. Y si tienen preguntas, ya pueden contactar ahí a Mauricio Bascuñán, que dejó también su letrerito ahí en el Padlet. Entonces, nos vemos mañana con todos. Bye, bye. Gracias, que estén muy bien. Chao. Hasta luego a todos. Gracias. Feliz descanso. Chao, gracias Mauricio. Gracias a ustedes. Feliz descanso, jefes. Gracias a ustedes. Que estén